Dividí la... Bueno, todo mal. Perdón, chicos, tengo problemas técnicos con... Ahí está. Bueno, vuelvo. Perdón, pero estaba como... No funcionaba en modo presentación y entonces no iba a estar bueno. Bueno, entonces, si yo puedo llegar a pensar en una ley de Ampère, ¿sí? Para H, donde no está, porque esta y esta de alguna manera son equivalentes. El tema es que a veces esta ecuación no me describe todo el campo vectorial, solo me lo debe describir cuando la divergencia de H es cero. Y entonces igual yo puedo pensar en una ley de Ampère que me permita calcular el campo H tangencial a esta curva L bajo ciertas condiciones. Ahora, si en la divergencia de H es cero... Pero no se está viendo nada. Dice, ha empezado función de compartir y no se ve. Bueno, a ver, otra vez. ¿Ahora qué ven? ¿Ven algo? Sí, ahí se ven las relaciones constitutivas. Ah, ok. Bueno, entonces, ven que rotor de H es igual a JL y... ¿Sí? La integral cerrada de H de L es igual a IL concatenada. Sí, sí. Perfecto. Ay, ya puedo acceder al chat. Estoy emocionada. Bueno. Ok. Entonces, lo que yo les digo es como que cuando la divergencia de H vale 0 y como siempre el rotor de H es J libre, uno puede armarse como una ley de Ampère para H, donde obviamente no está el mu metido, ¿sí? Y depende de la I libre concatenada. Por eso es que definimos a H de esta manera. Muchas veces se dice que H es proporcional a la corriente libre que circula, ¿sí? Por esta relación. Pero ojo que no siempre H me va a servir para calcular B, ¿no? Porque si yo calculo H, más o menos tengo B, o más o menos tengo M. Bueno, depende de la relación, ¿no? Entre los campos. Y la relación entre los campos va a depender del tipo de material que yo tenga. Van a estar los materiales ferromagnéticos. Vieron que pasé de diapositiva, ¿no? ¿Todos vieron eso? ¿Sí? Sí, ok. Va a depender del tipo de material que yo tenga. Perdón. Tengo materiales ferromagnéticos que tienen una magnetización permanente y tengo materiales cuya magnetización es proporcional al H, a través de este coeficiente que está acá, que se llama susceptibilidad magnética del medio. Cuando esto ocurre, cuando M, ¿sí?, es de alguna manera paralelo a H, esto puede ser una matriz en principio, pero cuando el medio es lineal, isótropo y homogéneo, esto es un escalar. Pero esto puede ser, incluso puede depender de H mismo, ¿no? En ese caso no sería lineal. Esto puede ser en una matriz, en ese caso no sería isótropo, sino es diagonal, ¿sí? Pero además, si es una constante, es homogéneo. Entonces, cuando esto es una constante, el material es lineal, isótropo y homogéneo. En esos casos, haciendo cuentas, uno puede decir que B es mu por H. O sea que B es paralelo a H, entonces si yo hago la divergencia de H, es igual a la divergencia de B y es cero, porque mu es una constante. En esos casos me conviene hacer la ley de Ampère. Ocurre que este J de M puede ser o positivo o negativo. Si es positivo, se dice que el material es paramagnético, es decir, que los dipolos, si magnéticos, se orientan con H. Y si es negativo, se dice que es diamagnético. O sea, si esto es negativo, lo que me está diciendo es que baja el campo magnético generado por la corriente libre. ¿Sí? Eso es algo nuevo que no lo teníamos en los materiales dieléctricos. Bueno, no veo nada en el chat. Así que sí. Perfecto.
Entonces vamos a poner manos a la obra y vamos a hacer el problema 414, que es un cable coaxial que está formado por dos conductores cilíndricos coaxiales, esto le va a servir para el ejercicio de cable coaxial, separados por un medio de permeabilidad mu, ¿sí? Por ambos conductores circula una corriente I iguales y opuestas. Suponiendo densidad de corriente uniforme, encuentre B en todo el espacio. Esto es visto desde arriba, o sea, el eje Z me pincha el ojo y es paralelo al eje de los cilindros concéntricos, y esto es un corte en el plano XY, ¿sí? XY. A ver, yo lo que tengo es la corriente total del cilindro gris interno y del cilindro gris externo. Entonces, en el cilindro gris interno yo asumo que hay una corriente en volumen que se llama J1 en la dirección Z. Y en el cilindro gris externo asumo que hay una corriente J2 en la dirección menos Z. O J2 vector. Yo lo que sé es que la integral, ¿sí?, en esta sección de J1 me tiene que dar I. Y que la integral en esta sección de J2 me tiene que dar menos I. ¿Cómo se escribe esto? De esta manera. El flujo de J1 en este cilindro interno gris tiene que dar I. Y se escribe de esta manera. El flujo que atraviesa esta sección. Ahora, el flujo que atraviesa esta sección, ¿sí?, de J2, o sea, entre el radio C y B, ¿sí?, es menos I. Esta es la manera en que yo defino J1 y J2. ¿A todos les queda claro? Porque, aunque suene trivial, son cosas que a veces cuestan, ¿sí? Pero ¿por qué calculo los J? Porque si yo quiero calcular el campo acá adentro, ¿sí?, tengo que saber el J en todo el volumen. Lo mismo si lo quiero calcular acá adentro. Entonces, esta es la manera en que yo defino las J en volumen. Sigo. Entonces, fíjense que lo que está acá, esto que está acá, que yo lo puse así, pero ahora vamos a ver qué es. Esto que está acá es un medio lineal isótropo y homogéneo. Olvídense de las flechitas. Esto va para el final. Este medio lineal isótropo y homogéneo, que este medio turquesa que puse acá, como es lineal isótropo y homogéneo, H no lo ve. ¿Sí? H ve esto, ve solo la J libre. ¿Por qué H? Pregunta. ¿Por qué H no lo ve? Coloquialmente, ¿qué dirían ustedes? Pregunta en el chat. Porque así lo definimos, porque está generado por las corrientes libres, H solo ve... Es claro, exacto. Todo eso tiene o sea, la respuesta que más se acerca es porque está generado solo por las corrientes libres, en este caso donde su rotor es la J libre y su divergencia es cero porque estamos con medios lineales isótropos homogéneos. Porque así lo definimos, claro, lo definimos de esta manera, para que en los medios lineales isótropos homogéneos no sirva que no vea el medio en el medio, digamos. No vea esos medios y solo vea las J libres. Exactamente, está encadenado. Pero la razón principal es porque para este escenario las fuentes de H son solo las J libres, son solo las corrientes libres. Entonces no ve al medio turquesa, ve este problema. Entonces en este caso es muy sencillo. Es sencillo calcular H, ¿no? Ahora volvemos, como que retrocedemos al ejercicio 8. Si tenemos un cilindro, ¿sí?, infinito, ¿sí?, con una corriente J en volumen en la dirección Z, el campo H, ¿de qué variable va a depender? ¿Va a depender de Z? Sí, no, ¿por qué? Usen chat o micrófono, lo que más quieran. ¿Y no me anda bien la conexión? ¿O tardan en tipear? Claro, ahí me aparece. No, depende de R, no depende de Z por simetría de traslación. Exacto, no depende de Z por simetría de traslación. Matías ya se mandó y dice, depende de R, muy bien. Depende de Phi.
no por simetría de rotación en torno al eje Z. Y entonces no depende de Z, no depende de phi, depende de R, como dijo Matías. Perfecto. Y además sabemos, por toda la clase que dio Facu de pseudovectores, que cuando yo tengo un hilo infinito, el campo va a estar en la dirección ZR o phi. Chan. Phi, muy bien. Exactamente. Entonces, dado que tenemos cilindros infinitos, acá con J en Z, por más que sean en volumen, las simetrías ya están dadas. Van a ser un H de R en phi. Bueno, y a eso voy. H va a ser un H de R en phi. Y B va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque H y B son proporcionales, ¿sí? B es mu por H. ¿Por qué? Porque tengo un medio lineal isótropo y homogéneo. Entonces, empezamos así, que ya sabemos las simetrías. Entonces podemos distinguir, a ver, ¿cuántas regiones? Una, que es con R menor que A. Dos, que es con R entre A y C. Tres, que es con R entre C y B. Y 4, que es con R mayor que B. Tenemos 4 regiones, es lo que dice acá el problema. En las 4 regiones voy a aplicar la ley de Ampère. Como siempre, cuando aplicábamos la ley de Ampère, esta parte, lo mismo nos pasaba con la ley de Gauss, esta parte, este término de la ecuación, dependía de la simetría del problema, así que no hay problema, digamos, es siempre lo mismo para todas las regiones, mientras que este término de la ecuación sí depende de qué región estoy. Entonces, vamos a este término. Bueno, HDL. H es un R, es un H de R en phi versor. El DL es este violeta que está acá. ¿Sí? Yo estoy integrando en esta curva orientada, ¿sí? Que no es, o sea, es una curva orientada, o sea, con una determinada circulación, que va a tener un radio R menor a A, ¿sí? Va a ser un círculo, y entonces el diferencial de arco es R de phi, y siempre lo voy a recorrer en phi versor. Lo mismo para el rojo, lo mismo para el azul, lo mismo para el verde. ¿Sí? Y bueno, así que el parámetro de integración va a ser phi, o sea, esto va a ser integrado entre 0 y 2pi porque el phi es fijo. ¿Algún problema con este término? Este R de L es R de phi, que es el arco, en phi versor porque es el sentido en que lo recorre. ¿Algún problema con esto? Es el momento de preguntar, ¿eh? No, la orientación de la curva la pones fija y es muy buena la pregunta que hace Florencia. Estas son curvas orientadas y la vamos a orientar con la mano derecha. Es decir, que toda la J va a ser positiva cuando va en esta dirección y negativa cuando va en sentido contrario. Entonces, esto va a ser el Z, y el phi siempre va a ser eso. Eso es lo que se llama una curva orientada, y vamos a machacar un poco con esto cuando veamos después la clase que viene Faraday. ¿Qué es una curva orientada? Una curva orientada es eso, es que yo marco una dirección de una normal y un recorrido, ¿sí?, en el plano perpendicular. Estos están correlacionados. Entonces, si yo tengo todo lo que va para acá, con mi dedo en Z, pinchándome el ojo, es positivo. Y todo lo que va en este sentido, que sería antihorario, es positivo. Si algo circula en el otro sentido, es menos phi versor. Y si va para adentro, es menos Z versor. Exacto, claro, exacto. Sí, sí. Tiene que ver con orientación, tiene que ser consistente. Exacto. Bueno, muy buena pregunta. Entonces, hasta ahí es solo la circulación de H. O sea, este problema viene bien como para también eso, como para cerrar un par de conceptos de Ampère. Y respecto a la corriente concatenada, la corriente concatenada es la corriente, ¿sí?, que atraviesa
este sector que encierra la zona violeta. La normal es en zeta-versor, esta región violeta, por cómo definimos todo. Entonces, ahora, el diferencial de S es R', Φ' de R' de Φ', ¿sí? R' de Φ' es el arco, no le puse prima, perdón, debería ir primado. Y R' de R', perdón, R' de Φ' es el arco y de R' es como el ancho, digamos. En zeta-versor porque es siempre en la normal saliente. Y este J1 es en zeta-versor porque vemos que el J1 me está pinchando el ojo. Esto lo integro entre 0 y una R menor que A, y entre 0 y 2pi. ¿Todo bien con esto? ¿Alguna duda? Porque ahora meto tercera, ¿eh? Bueno, yo soy tranqui. Bueno, sigo entonces. Bueno, entonces paso a integrar, o sea, pues puedo pasar después a integrar. Vamos a la segunda curva, a la roja. Como la parte esta va a ser la misma, ¿sí? La parte del término de la izquierda es el mismo. Ahora, el término de la derecha, que me habla de la corriente concatenada, ahora ya, fíjense que en la parte anterior yo integré entre 0 y R porque era el radio que tenía mi círculo violeta. Ahora, mi círculo rojo ya tiene un R mayor que A. Y entonces va a integrar, va a encerrar todo este cilindro gris, toda esta corriente. O sea que entre 0 y A. Pero esto que está acá, toda la corriente, este cilindro gris, es I. ¿Sí? Así que es muy fácil, ni siquiera me tengo que mandar a hacer la cuenta. ¿Todos de acuerdo? A ver, ¿hay algo en el chat? Ay, perdón, me adelanté. Andrea, Sí. Pregunte. para el otro caso en el que, sí, para la curva violeta, ¿se sabe cuánto vale J? Yo para hacer, por ejemplo, el 12 creo que era, o el que era el del cable Sí, el 12. sí. Directamente puse cuánto valía J, era la I, que ya Sí. era dato, dividido el área, o sea, de la sección del cable. Dividido pi por a ¿Está bien eso? cuadrado. Perfecto. Sí, Claro, perfecto. claro, le puse Perfecto. por A cuadrado, o sea. Claro, exacto. Porque es Ok, todo a la I. La I quiero la integral con en eso. toda la sección. Exacto. Sí, sí. Claro. Después igual lo voy a hacer. Pero sí, está perfecto. En cambio, imagínate, si acá pones que la J1 es I sobre pi a cuadrado, cuando integras este área es pi a cuadrado y se te simplifica y te queda una I. Así que no te das problema. Claro, sí. Adentro de la curva igual quedaba otra cosa. O sea, quedaba Adentro de R la curva cuadrado sobre A claro, cuadrado. claro. Sí, sí, Y para sí. la otra J hice el radio más grande medio el radio más chico. Exactamente. Exactamente. Listo, ok. Está bien. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a meternos en la curva azul. En la curva azul, bueno, esta integral no cambia, y esta integral es. ¿Qué encierra la curva azul? La curva azul encierra como corriente, concatena como corriente, esta, la del cilindro rojo, perdón, la del cilindro gris interno, que sí, y parte del cilindro externo. El cilindro interno es I, como les digo recién, y el cilindro externo es J2 en menos Z, integrado entre C y el R de la curva en la que estoy concatenando. Sí, porque no está concatenando todo. Esto integrado, o sea, en el diferencial de superficie este que está acá, que no es esto que estoy recorriendo acá con mi círculo rojo, con el puntero, es ese área, ¿sí? Que es J2 en menos Z, por este área que estoy encerrando acá, entre este límite blanco y este límite azul. Eso va del radio C al radio R de mi curva azul, y entre 0 y 2pi porque doy toda la vuelta. Perfecto. El diferencial de área va en Z-versor por convención, pero el J2 va en menos Z-versor.
Perfecto. Y el último, ¿sí? Encierra toda la corriente, o sea, todo el J2 y todo el J1 integrados en cada una de las áreas correspondientes. Pero el J1 integrado en toda el área es I, y el J2 integrado en toda este área, por definición, es menos I. Entonces, esto me va a dar 0. Uniendo todo, ¿sí? Así se resuelve en un examen, ¿sí? Se resuelve todo así, sector a sector, como lo hicieron un montón de ustedes en el parcial. Entonces, este término de la integral no es otra cosa que 2πr por HDR, porque yo estoy integrando en phi por phi versor es 1, estoy integrando en phi, HDR es como una constante de integración, R también sale afuera, la integral de phi entre 0 y 2π es 2π. Entonces acá me quedan las distintas corrientes concatenadas, ¿sí? Según las planteé. J1 pi r cuadrado, y este J1 depende de I, este J2 depende de I también. Cuando el J2 que está acá escrito está el J2 en módulo, ya puse el signo acá, ojo con eso. Bueno, no sé por qué es lo que cambió acá, nada. Y cuando despejo HDR me queda así, en phi versor. ¿Sí? Así de compleja me queda la situación. ¿Alguna duda con esto? Bueno, insisto que acá J1, J2 están en módulo, ¿sí? En módulo. Así que el módulo de J2 es esto que está acá y el módulo de J1 es esto que está acá. No pongan 2 veces en menos porque la van a pifiar. Perfecto, ya tenemos H en todo el espacio. Como es un medio lineal isótropo homogéneo, tener H es como tener B y es como tener M. Ya está en el área, no sé cómo es. Bueno, ya está, peligro de gol. Entonces, B es mu por H, o sea que B, cuando estoy en el vacío, es mu 0 por H. Donde tengo el medio, donde era la región turquesa, es mu por H. Donde estoy otra vez adentro del cilindro metálico, es mu 0 por H. Y afuera es mu 0 por H, que es 0. Ya está, tengo B en todo el espacio. Saquemos M. Hasta acá todo bien, ¿no? ¿Qué ocurre con M? Esperen que... Ahí está. Tengo el chat. ¿Qué ocurre con M? M es G sub M por H. G sub M, por definición, es no nulo adentro del material, ¿sí? Y es 0 en todos lados. Entonces, es 0 en todos lados, ¿sí? Y entonces adentro del material vale esto. Fíjense que el M está en phi versor, paralelo al campo H. A ver si lo dibujé, si no lo dibujé. O sea que, al principio yo les dije, olvídense de esto. ¿Ven que yo dibujé unas flechas acá? Bueno, esto que está acá va a ser la dirección de M, ¿sí? En phi versor, ¿sí? Pero le dije, olvídense de esas flechas que después vamos a ver. O sea que M me está dando en esta dirección. Dependiendo si GM es positivo, va en este sentido, y si GM es negativo, va en otro sentido. No tenemos esa información. Así que ese dibujo es para GM positivo. Bueno, entonces ahora quiero calcular las corrientes de magnetización. Para calcular las corrientes de magnetización, el JM es rotor de M, y el GM es M vectorial N. A ver, en mi modo, yo no uso los saltos, uso la dirección siempre la normal exterior. Es una manera de hacerlo, también está como lo hace Facu. Las dos son correctas, digamos. Bueno, cuando hablo de rotor, si tengo que hacer el rotor de M,
estoy en cilíndricas, ¿estamos todos de acuerdo? Nunca les pregunté qué coordenadas íbamos a usar, siempre asumí que eran cilíndricas porque tenemos cilindros infinitos, ¿no? Ya estamos como grandes para preguntarnos el sistema de coordenadas. Entonces el rotor lo tengo que hacer en cilíndricas. Fíjense que el M solo tiene componente en phi. Entonces, como M solo tiene componente en phi, los únicos términos del rotor que van a ser no nulos, veremos, tenemos que hacer la cuenta, es este y este, porque MZ, MR son 0. Entonces acá seguramente van a ser 0. Bueno, tenemos que hacer la cuenta. Fíjense que como M solo depende de R, este término es nulo. Ahora, este término que está acá, tal vez puedo llegar a rescatar algo, pero cuando hago la cuenta, como hago RM-Phi, tengo que hacer R por esto, me queda una constante, porque las R se me simplifican, y entonces me queda la derivada de una constante, y la derivada de una constante es 0, con lo cual el rotor de M es 0. No es sorprendente que en un medio lineal isótropo y homogéneo el JM suela dar 0, porque lo que está hablando es que no hay una acumulación de corrientes en volumen. Sí, no es sorprendente esto. De todas maneras, tengo que hacer la cuenta. Bueno, y el GM, ¿sí? Yo lo calculo así, insisto, como lo hace Facu, también está bien, y da lo mismo. O sea que no hay problema con eso. Entonces, ¿qué dos superficies tengo? Esto es un cilindro y lo estoy viendo así cortado, no es que tengo 4 superficies. Esta superficie que está acá y esta superficie que está acá es un cilindro, es un casquete cilíndrico infinito, ¿sí? De R igual A. Y esta superficie que está acá es un casquete infinito de R igual C. Entonces, en R igual A, me paro acá. En R igual A, esto es Z, ¿sí? En R igual A, el R, ¿sí? Exterior a esta superficie que está acá, es de menos R. ¿Qué es exterior? Exterior quiere decir que me estoy parando, estoy viendo la normal que sale de esta superficie. Miren lo violeta, lo turquesa. Miren este volumen turquesa, porque es un volumen en realidad que lo estoy viendo en un corte transversal. Si me paro acá, la normal exterior va a ser R versor acá y va a ser menos R versor acá. ¿Todos ven eso? Deberían ya tenerlo como más, porque ya lo usamos. Pero si alguien no lo ve, me lo dice. E intentamos y hacemos dibujitos. ¿No hay problema? ¿Se ve? Ok. Bueno, entonces, claro, gracias. Entonces, en R igual A, tengo que evaluar el M en R igual A y multiplicarlo vectorialmente por la normal menos R. Y eso me va a dar la corriente de magnetización. Y es en Z. ¿Ven que como la dibujé acá? Ahora, esta superficie es la misma que esta, ¿no? Solamente que la estoy viendo así de canto, pero es la misma. Y esta superficie que está acá es la normal exterior es en el reversor, y el M lo tengo que evaluar en R igual C. Y me da en menos Z versor. Entonces, esas corrientes que aparecen ahí son las corrientes de magnetización en superficie. Las corrientes rojas que están acá son corrientes de magnetización en superficie. Esto ocurre porque en realidad los dipolos, a ver si lo dibujé, no sé, a veces me olvido. Sí, ahí está. Lo dibujé más o menos. Los dipolos se están orientando en phi versor. Esto que está acá, esto es phi versor. Imagínense que esto es phi versor. Sale de acá y entra acá. Los dipolitos, sí que forman el material, se orientan de manera que los M's se orientan en phi versor, ¿sí? Y entonces se genera una corriente neta en superficie. Acá, fíjense si estos lo piensan como una espira,
todas estas corrientes se suman acá y todas estas corrientes se suman acá. ¿Ven la interpretación física de esto? ¿De qué es la magnetización? ¿Y qué pasa internamente con...? Uno tiene que pensar que así como pensábamos, representábamos un dieléctrico como formado por dipolitos más y menos, tenemos que pensar que estos materiales están formados por espiritas en las que circula una corriente. Y cuando digo que la magnetización neta tiene una dirección en phi, estoy diciendo que todas las espiritas son perpendiculares a esa magnetización y su corriente está orientada con esa magnetización. Entonces, esas corrientitas de cada una de las espiritas me va a dar una corriente neta en superficie acá y una corriente neta en superficie acá. Y en volumen se compensan. Obviamente, esto es una representación naif del problema, pero es como para que entiendan de dónde, si entienden si las cosas las hicieron bien. Fíjense que la G me da coherente con la orientación del M. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Nada. ¿Siguen ahí? Sí, sí, ok. La otra vez no sé si recibieron algo por chat, alguna de esas cosas que te dicen que como que es una sesión de espiritismo, las comunicaciones por Zoom. Jorge, ¿estás ahí? ¿Cómo onda? Me parece así como que uno se pone medio místico. Bueno, pues yo sigo hablando con la pantalla, entonces es como muy complicado. Bueno, gracias por responder. A los que responden. Bueno, seguimos entonces. Fíjense, ¿qué sacamos? A partir de una distribución de corrientes y un material isótropo homogéneo, pudimos calcular la magnetización, las corrientes de magnetización, el campo magnético en todo el espacio, ¿no? Obviamente con un problema de súper alta simetría, ya conocido y estudiado en detalle en la materia. Perfecto, es un problema hermoso, lindo, el cable coaxil, además que tiene corriente I menos I, esa corriente I menos I no es casualidad, fíjense que si nos blindó, ¿no? Tenemos campo, vamos al campo magnético, eso nunca lo dijimos, el campo magnético es 0 afuera, y eso es porque tengo I en I menos I. Entonces está bueno en ese sentido, que blinda hacia afuera. Como que se queda la información adentro, ¿sí?, de los cables. Perfecto. Y bueno, y además lo que vimos es que lo que ocurre, esto es una última cosita, lo que ocurre es que, bueno, si mu es más grande y yo le pongo mu es positivo, imagínense que mu es positivo y es mayor que mu 0, si yo le pongo, o sea, en el caso en que sea un paramagnético, si yo le pongo un medio adentro de ese cable coaxil, lo que me hace es intensificar el campo magnético. Entonces puede servir para eso. Así como nos pasaba con los medios dieléctricos. Pero volviendo a la analogía de la primera parte de la materia, así como hablábamos de medios dieléctricos, medios lineales, isótropos y homogéneos, también hablamos también de electretes. Los electretes eran aquellos que tenían un P fijo. Bueno, y en este caso vamos a hablar de magnetización permanente. En realidad la magnetización permanente, la magnetización puede variar con la temperatura. Existe una temperatura que se llama temperatura de Curie, en que un material ferromagnético quiere decir que tiene una magnetización permanente y que los dipolos están orientados en función de esa magnetización, pero dada una determinada temperatura del material, yo desoriento, si yo lo someto a una temperatura mayor que la temperatura del material, desoriento totalmente esos dipolos. Esa temperatura se llama temperatura crítica y es el clásico ejemplo de un proceso crítico en física, en que un parámetro, ¿sí?, me cambia la naturaleza de mi sistema. ¿Sí? O sea, si yo caliento un hierro más allá de una determinada temperatura, que solía ser una experiencia de Labo 4, no sé si sigue estando, si yo lo caliento más allá de esa temperatura, deja de ser ferromagnético el material. ¿Sí?
Bueno, entonces desoriento los dipolos. Es súper interesante. Obviamente son temperaturas altas, ¿no? Bueno, pero dada una polarización, no olvídense, dada una magnetización permanente, yo ahora lo que sé es que esa magnetización permanente suele ser conocida, es al revés que lo que hicimos recién, que nosotros conocíamos que el material era lineal isótropo y homogéneo, ahora sabemos que el material no es lineal isótropo y homogéneo, pero tiene una magnetización permanente. Entonces esa magnetización me va a ofrecer fuentes de B, ¿sí? Porque va a ofrecer corrientes de magnetización en volumen o en superficie. Entonces, las fuentes de B, ¿sí? Como dijimos, es la J de magnetización y la J libre. Pero si M es distinto de cero, si M tiene ciertas características, puede ocurrir que la divergencia de M sea distinto de cero y que M escalar N sea distinto de cero. Entonces, en este caso, estas cosas que aparecen acá, y les digo cosas porque no les voy a dar grandes entidades físicas, estas cosas que aparecen acá son fuentes de H. En realidad las que son fuentes de H son la divergencia de M y M escalar N. Si yo llego a ver que M escalar N o la divergencia de M es distinto de cero, lo que me está diciendo es que H va a tener fuentes de divergencia. ¿Las vamos a saber calcular? A veces sí, a veces no. No nos vamos a volver locos con esto, ¿sí? Bueno, después voy a ir a la guía a mostrarles algo, pero en principio voy a mostrarles estos ejemplos. Entonces, para eso tengo dos ejemplos muy similares a los que hicimos para electretes, que es pensar en planos, ¿sí? Que es la geometría más sencilla que conocemos, planos con espesor con una magnetización uniforme, lo más sencillo que tenemos, en una dirección dada. Entonces, supongamos que tenemos una lámina, ¿sí? Infinita, en el plano XY, con una corriente G, y arriba tenemos un plano con espesor D, con una magnetización en X versor, o sea que me pincha el ojo, uniforme. Y entonces la pregunta es, ¿cómo resuelvo este problema? Yo quiero calcular, siempre mi pregunta en general es el campo magnético B en todo el espacio. Lo que pasa es que a veces H me ayuda y a veces no. Entonces la pregunta es si necesito a H para calcular a B, o simplemente conociendo la magnetización puedo calcular B. Bueno, vamos a ver esto. Para eso tenemos que analizar. Lo primero que tenemos que analizar es quiénes son las fuentes. G, que está acá, es fuente de H y de B, y me permite calcular H y B en todo el espacio. El tema es qué pasa con la magnetización. Cuando me aparece una magnetización, las cosas que tengo que calcular son estas cuatro cosas que me aparecen acá. La divergencia de M, M escalar N, rotor de M y M vectorial N. Dependiendo de cuáles son nulas o no, voy a saber si H o B, si esto contribuye a H o a B. Entonces, la divergencia de M. Divergencia de M es esta cuenta que está acá en cartesianas. M solo tiene componente en X, o sea que el resto son ceros. Y es uniforme, o sea que esta derivada es cero. M escalar N. ¿Quién es N? Es la normal a esta superficie violeta externa. Como esto es infinito en el plano XY, las únicas normales van a estar en Z. En ZK y en menos ZK. En Z igual D es en Z versor. X escalar Z vale 0 y lo mismo en menos Z versor. O sea que, fíjense, divergencia de M vale 0 y M escalar N vale 0. Con lo cual, horrible decir con lo cual, de manera que no hay fuentes de H debido a M. ¿Sí? Solo las fuentes de H van a ser debido a la G. Esa es la conclusión que podemos sacar. Como M escalar N y divergencia de M son ceros, no hay fuentes de H debido a la magnetización. Entonces, con G solo puedo calcular H en todo el espacio. Sin embargo, cuando hacemos rotor de M, me da que el rotor de M vale 0, pero cuando hago M escalar N, sí me da distinto de 0. Me da menos M0 en I, en Z igual D, y M0 en I,
en z igual 0. ¿Sí? Pero esas son las fuentes de B debido a M. Perdón. Estas son las fuentes de B debido a M. O sea que M me contribuye a B, pero no me contribuye a H. Entonces, una manera de encarar los cálculos es decir, bueno, H no ve a M. Que H no ve a M quiere decir que el H está solo generado por esto celeste que está acá. Y es el campo de un plano, ¿no? De un plano con corriente. La corriente es en Y, así que el campo es en X, ¿sí? En X positivo arriba y en X negativo abajo. ¿Todos de acuerdo con esto? ¿Estamos de acuerdo que H no ve el medio? Sí. Bueno, ok. No, la placa no tiene espesor, la dibujé con espesor para poder dibujar yo la G adentro. Pero porque si no, no me entraba. Es porque me impulso tampoco. Pero no, no tiene espesor. No, y además para que la vea. Sí, sí. No, no tiene. Bueno, perfecto. Entonces, teniendo H, puedo sacar B en todo el espacio. B cumple con esta relación. Entonces, cuando no tengo medio, por arriba de Z igual D, es mu 0 por G0 sobre 2 en X versor. Por abajo es menos mu 0 por G0 sobre 2 en X versor. Y acá adentro es esto que está acá, digamos, el campo debido a la corriente libre, y más la magnetización. ¿Sí? Sencillo. Bueno, esto fue un problema fácil porque en algún punto se pareció un poco al de medios lineales isótropos homogéneos porque lo encaré desde H. Ahora puede pasar un par de veces que no me convenga encararlo desde H. Y va a ser este caso. ¿Por qué no me va a convenir encararlo desde H? Porque cuando se me presenta, ¿no? A ver, yo sé que tengo unas corrientes, que la corriente G genera fuentes de H y de B, obvio, y lo sé calcular en función del ejercicio 8 de esta misma guía. ¿Sí? Eso no está en discusión. Pero lo que yo tendría que calcular sería las divergencias de M, M escalar N, rotor de M y M vectorial N, como para saber si generan fuente de cuáles de los campos, o de H o de B. Pensemos al revés. Rotor de M, ¿sí? Por eso, rotor de M, voy al cálculo, a mi hojita de cálculo, y el rotor de un vectorial, de un campo vectorial con componente Z, me da esto que está acá. Como es uniforme siempre da 0. Y cuando hago M vectorial, las normales, como M es paralelo a las normales exteriores que están en Z y en menos Z, da 0 también. Entonces, este M que está acá no genera fuentes de B. ¿Sí? No genera fuentes de B. Raro, pero bueno, nada, es lo que es. Lo que está diciendo es que no me va a modificar el B que genera esta corriente. ¿Sí? Por más que yo tenga una magnetización, no me va a modificar el B. Pasaba también, ¿no? Pasaba también en electrostática eso. En cambio, cuando hago divergencia de M, ¿sí? Divergencia de M me da 0, pero cuando hago M escalar N, como M es paralelo a las normales, es no nulo. Entonces, tengo fuentes de magnetización que generan H. El tema es que estas fuentes es más complicado de calcularlo, por más que sabemos hacerlo, porque podemos trasladarlo un problema de la guía 1, pero dado que B no ve al bloquecito de magnetización, digo, bueno, con esta G me calculo B en todo el espacio. Y B en todo el espacio es arriba mu 0 G0 sobre 2 en X versor y abajo menos mu 0 G0 sobre 2 en X versor. ¿Sí? Es el campo de un plano, de una lámina con G. ¿Sí? ¿Alguna duda con eso, con esto que hice?
Ninguna duda, supongo. Cayo Torga. Sigo. Andrea, Sí, decime. no entendí por qué la magnetización es fuente de H. Me lo dicen de alguna manera las cuentas. Sí, sí, no, entiendo Pensalo que lo así, digan las cuentas, pero a ver, ¿qué es que la magnetización esté en X? ¿No? ¿Qué es que la magnetización esté en X? Que la magnetización esté en X quiere decir que todo este bloque que está acá está formado por espiritas que tienen corriente así. ¿Lo ves? que giran en el plano XY, digamos. Exactamente. Y todas uniformemente distribuidas. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que yo estoy viendo es que acá arriba no se genera una corriente neta, porque si yo lo viese desde arriba, voy a ver un montón de circulitos, ¿sí? Un montón de Claro, que cada espiritas, uno sí, se y en cancela con sus promedio, vecinos. exacta, se cancela con la otra, porque es infinita. Lo mismo desde abajo. Entonces, como que, míralo por este lado, no genera el B. Sin embargo, se está generando, a ver, como una corriente, no me quiero hacer lío, se está generando como, ay, a ver, se está generando como una macrocorriente que va entre Z y menos Z. Porque si yo esto lo veo, suponte que esto no fuera infinito en X, ¿no? Yo estaría viendo en X una corriente neta así y en Y una corriente neta así. Eso tiene que ver, no, ahí se me complica, no. Sí, pensarlo así. En realidad, que M sea distinto, lo que está diciendo esto es que las líneas de H van de acá a acá como si fueran, ¿te acordás cuando tenías un capacitor con carga positiva y carga negativa? Sí, ¿Seguís ahí, Matías? ¿Sí? sí, estoy. Sí. Imagínate que tenés un capacitor con cargas positivas y cargas negativas. Entonces el campo eléctrico va de la carga positiva a la carga negativa. Bueno, lo que va a ocurrir acá, lo que pasa es que no tiene un significado físico tan claro, pero geométricamente y físicamente es eso. Es que va a haber líneas de H que van de acá a acá, como si fueran dos placas de un condensador. Okay. Eso significa. Físicamente no le encuentro una razón. Sí le encuentro más razón, sí le encuentro más una interpretación más clara cuando comparo con B. ¿Me escuchaste a pesar de la No, moto? Sí. no se escucha nada. Nada. No, le encuentro una interpretación más clara respecto a B. Como que se ve claramente con B corta que no genera fuente de B con B larga. ¿Eso lo ves? Sí, Por esto que eso sí. hablamos recién de que se anulan las corrientes. Me cuesta encontrar la interpretación física respecto a H de esta manera, pero lo que ocurre es eso, Pero, decir que esto acá es positivo y que esto acá es negativo, quiere decir que se va a generar un H que va en contra de este M. De alguna manera pensalo que si yo tengo que B vale 0, algo me tiene que anular este efecto de M, y es el H que va en contra. ¿y si quiero calcular H con la integral, del otro lado del igual, tiene que ir igual a las corrientes libres? Lo que pasa es que ahora H tiene dos fuentes. H va a Claro, o sea, tener va una con corrientes libres y componente en corrientes... X, claro, H va a tener una componente en X y una componente en Z, exacto. No te va a alcanzar solo con la de las fuentes libres. Claro, curioso. ¿Sí? Sí, curioso, pero el Sí. tema es que acá no hay una interpretación tan física. Por eso es que como a veces se vuelve complejo, conviene encarar el problema del lado del campo que no tiene fuentes de magnetización. Sería como el truco. Claro. Que solo lo podés calcular con las corrientes libres. Y a veces es H y a veces es B. En este caso es B. ¿Hay algo de esto en algún libro?
Sí, supongo no sé si con ejemplos tan claros. No sé, los chicos manejan Yo mejor el en los otro día libros descargué que ese yo. de Treyes, nomás. Pero casi no Y los no sé, encuentro. sí, Ah, Griffiths. Griffiths, ¿y hay ejemplos de este estilo, Pablo? Porque una cosa es que esté la teoría. Sí, Ok. hay muchos Bueno, ejercicios que ¿lo podés tenés al bajar. libro? El libro está en el drive de Stufis. Si estás en Stufis en Gmail, todos los Sí, creo que mails sí. que la gente escribe abajo tiene una firma donde está el link Ah, ok. Dale, abrís después lo cualquier mail busco. de Stufis y abajo de todo está el link. Y te Listo. podés bajar el manual de soluciones si querés ver la resolución de los ejercicios también. Manual de soluciones, ¿qué? ¿De los ejercicios que hacemos nosotros? No, de Griffiths. Ah, del Griffith, listo. Claro, bueno, entonces tal vez ahí te va a servir. ¿No estás viendo mi pantalla o no? Sí, ¿Qué estás viendo? el Google. No estás viendo el Griffiths. Ok. Ahora después nos fijamos igual. Haceme acordar. Dale, bueno, seguimos igual, no pasa nada. Sí, Después me sí. fijo. Para un poquito. Que estoy acá. Ahí está. Sí, volvamos al problema. Así lo redondeo. Buenísimo. A ver. Bueno, entonces lo que vimos es que B, esto que me corta. Y entonces calcular B en todo el espacio es muy sencillo porque es un problema de la guía 8. De la guía 8, perdón. El problema 8 de la guía 4. Entonces ahora cuando calculamos H como B sobre mu0 menos M, acá me aparece esto que hablábamos recién con Matías, que adentro del material H tiene una componente en X debido a esta G y una componente en Z debido a las fuentes de M. Pero no tuve que calcularla, directamente salió de esta relación. M lo conozco, B lo saqué, H sale solo. ¿Sí? Entonces ahí calculé H en todo el espacio. Por afuera del material es debido a esta G. Entonces, cuando yo tengo esto es como un resumen, es como un cuadrito, cuando yo tengo que analizar las fuentes de los campos, este cuadrito me sirve un poco porque digo, bueno, a ver, si alguna de estas fuentes en volumen llega a ser nula, y si alguna de estas fuentes en superficie o lineales llegan a ser nulas, es que H es no nulo. Lo mismo, bueno, lo mismo si calculo un M que no está dado, van a ser fuentes de M, eso es más directo. Y acá lo mismo, o sea, si alguna de estas fuentes, JL o JM, o GL y GM, o las llegan a ser que GM, JM se calcula con el rotor de M, no con la divergencia, ¿no? Si alguna de estas cosas llega a ser no nula, entonces B no es nulo. ¿Sí? Es como que me pregunto, si esto es cero, bueno, entonces H solo tiene como fuente JL y GL. ¿Sí? Y si rotor de M y M vectorial N, que es JM y GM, son ceros, solo tienen GL y JM. Por eso estos problemas conviene encararlos de manera de preguntarse quiénes son las fuentes. Y les dejamos acá un hermoso problema integrador que pueden hacer en grupo, no hay problema, y después se lo vamos a explicar la clase que viene. ¿Sí? No, la que viene no, paren, déjenme ubicarme porque hay un día que... No, la que viene no, la otra tampoco, la otra. Claro, exacto, con M es permanente. Si no, porque Flor me pregunta, esto de que H y B dependan o no de M, solo pasa con medios en que M es permanente, claro. No, no hay que entregar. No hay que entregar. Va, no sé, no lo hablamos con los chicos.
estamos como más jugados con los tiempos. Tal vez si lo hacen en grupo podrían entregarlo, no lo pensamos, la verdad. Perdón, chicos, Facu, ¿estás? ¿O estás en la Jambi allí? Estoy. Tal vez no te fuiste, pensé que te habías fugado. No, solo me callé por un ratito. Facu Todo un y logro. Pablo, no sé lo que dicen. ¿Qué hacemos? Si entregar o no. ¿Sí, entregar en grupo? Eh, Sí, o sea, siempre parece que es un poco mejor, pero Bueno, lunes que Sí, viene, tendrían que entregarlo, no sé, este lunes, como muy tarde, lunes capaz es 16. Lunes muy 16 apurado. yo tengo que ir a hacer algo médico con mis hijos, pero quedan los chicos a cargo. Ay, estoy grabando. Bueno, no importa, no pasa nada. De última después pongo una clase de consulta, pero igual lo pueden entregar, lo mandan a nuestros mails, ¿sí? Ay, perdí el chat. Y no sé, tratamos de entregarlo, las correcciones para el jueves, para el final de la semana, Sí, porque si no en se... grupo, ¿no? En grupo así son Sí, menos, y además así por lo menos se juntan a hacer algo, no sé, sociabilizan un poco. sí, sí. Pero sobre todo la última pregunta es interesante. A ver, voy a tratar de... porque lo tengo la resolución está en línea, la voy a bajar ya. A ver, no se engañen igual a ustedes mismos, ¿no? No terminé de grabar, ¿no? No, sí, sigue.